En este video vamos a desarrollar los conceptos y expresiones correspondientes a la unidad 10 de flujo en lechos rellenos. En primer lugar, vamos a definir lo que es un lecho relleno, que es una columna o conducto relleno de partículas, que pueden ser cubos, esferas, anillos Raschig o gránulos, entre otros, y el diámetro de estas partículas es mucho menor que el diámetro de la columna. ¿Por qué es importante estudiar la mecánica de fluidos en los lechos rellenos? Bueno, porque hay innumerables operaciones industriales que presentan una fase fluida que atraviesa otra fase compuesta por partículas sólidas y se necesita tener expresiones para evaluar la pérdida de carga, ya sea en el caso de un flujo descendente para dimensionar el impulsor, evitar inundación y evitar la compactación del lecho, y en el caso de flujo ascendente para dimensionar el impulsor y evitar el arrastre de las partículas. ¿Cuáles son las características que presenta un lecho relleno? Bueno, el flujo tiene lugar a través de muchos canales paralelos conectados entre sí. Estos canales tienen diámetros y direcciones irregulares de acuerdo a las partículas que van obstruyendo el paso original del fluido. ¿Sí? Son como un montón de conductos que van esquivando las partículas que conforman el lecho. Estas partículas hacen que la fase fluida se acelere y se desacelere, experimentando repetidas pérdidas de energía cinética, básicamente por estos cambios de dirección para ir sorteando las distintas partículas. Y a su vez, las superficies rugosas de las partículas producen pérdidas por fricción. Entonces lo que vamos a ver es que vamos a encontrar un equilibrio o una tensión entre las transferencias de cantidad de movimiento que se dan a las partículas por una pérdida por fricción o por las pérdidas de energía cinética. Entonces lo que observamos cuando se dan estos procesos es que esta tensión se ve reflejada en dos regímenes de flujo distintos, digamos. En el caso de régimen laminar, las que van a ser prioritarias son las pérdidas por fricción y van a ser despreciables las pérdidas de energía cinética debido justamente a las bajas velocidades de flujo a través de las partículas. Cuando se observen velocidades más altas en régimen turbulento, entonces las pérdidas de energía cinética van a pasar a ser las prioritarias y las pérdidas por fricción se tornan despreciables. Entonces, para desarrollar las expresiones que permitan predecir las pérdidas por fricción, lo vamos a asimilar a las pérdidas por fricción en conductos. Pero en este caso van a ser conductos de sección no circular y por lo tanto tenemos que trabajar con un diámetro equivalente. Para poder desarrollarlo se deben fijar ciertas suposiciones. ¿Cuáles son? Se tiene que considerar que el lecho es isotrópico, que las partículas están uniformemente distribuidas y que la porosidad es constante. ¿Qué significa un lecho isotrópico? Bueno, significa que cualquier recorte que se haga superficial o volumétrico del lecho va a presentar la misma distribución de propiedades que el lecho en su conjunto. Entonces, para trabajar con el diámetro equivalente, tenemos que asimilar el recorrido del fluido a lo largo de las partículas como si fueran pequeños cañitos que van esquivando las partículas. Como vimos en la unidad 6 de flujo en conductos, el diámetro equivalente se define como 4 veces el radio hidráulico. Y el radio hidráulico lo habíamos definido como el área de flujo sobre el perímetro mojado. En este caso, si multiplicamos y dividimos por el largo del lecho, obtenemos que el radio hidráulico se podría expresar como el volumen de huecos sobre el área mojada. Entonces vamos a desarrollar expresiones que permitan estimar o definir cuál es el volumen de huecos y cuál es el área mojada. El volumen de huecos lo vamos a definir como el volumen total del lecho, S por L, la sección transversal por el largo del lecho, es el volumen del lecho, y multiplicado por una porosidad. ¿Qué es la porosidad? Bueno, la porosidad es la fracción de volúmenes huecos respecto del volumen total del lecho. Entonces, si multiplicamos la porosidad por el volumen total del lecho, lo que vamos a obtener es el volumen de huecos, que es lo que necesitábamos. Para desarrollar el área mojada del denominador, en primer lugar lo vamos a definir como el área de una partícula multiplicada por el número de partículas, ¿sí? ¿Cómo es el área mojada de todo el lecho? Bueno, si el lecho son partículas, si conocemos el área de una partícula y lo multiplicamos por todas las partículas que hay dentro del lecho, nos permite estimar el área mojada. Esto sin duda está despreciando el área mojada del conducto que contiene al lecho porque es minoritario respecto al aporte del área mojada
mojada que hacen todas las partículas. ¿Cómo vamos a obtener o estimar el número de partículas? No las vamos a andar contando una por una. Lo que vamos a decir es, bueno, cuál es el volumen total que ocupan las partículas y cuál es el volumen de una partícula. De esta manera podemos estimar el número total de partículas que tenemos dentro del lecho. ¿Cómo vamos a estimar el volumen de las partículas? Bueno, si nosotros ya dijimos que la porosidad es el volumen de huecos respecto al volumen del lecho, si hacemos 1 menos la porosidad y lo multiplicamos por el volumen del lecho, lo que vamos a obtener es el volumen de partículas. Si la porosidad es la fracción de volumen hueco, 1 menos la porosidad es la fracción de sólidos en el lecho. Multiplicado por el volumen del lecho me da el volumen total de partículas. Y como dijimos, dividido el volumen de una partícula, podemos estimar el número de partículas. Reemplazando en la expresión del área mojada lo que obtuvimos y reemplazando la expresión del área mojada dentro de la expresión del diámetro equivalente, tenemos por un lado en el numerador lo que habíamos expresado para el volumen de huecos y en el denominador lo que obtuvimos para el área mojada. Definiendo un área específica como el área de una partícula dividido el volumen de una partícula y simplificando llegamos a esta expresión para el diámetro equivalente. Ahora lo que vamos a hacer es definir el área específica para una partícula esférica. Entonces el área específica dijimos que era el área de una partícula, el área de la partícula esférica es 4pi por radio al cuadrado y el volumen de la partícula esférica es 4/3 de pi por radio cubo. Despejando y relacionando llegamos a que el área específica de una partícula esférica es 6 sobre el diámetro de esa partícula y lo vamos a reemplazar en el área específica. Entonces a partir de ahora el diámetro equivalente va a estar definido en función del diámetro de una partícula esférica cualquiera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, todas las expresiones se van a desarrollar en función de este diámetro de una partícula esférica cuya área específica sea equivalente a la de nuestra partícula con su geometría particular. Entonces, una vez obtenida la expresión para el diámetro equivalente, lo vamos a reemplazar tanto en la expresión del factor de fricción como en la expresión del Reynolds. Lo que nosotros necesitamos ahora es desarrollar la funcionalidad entre el factor de fricción y el número de Reynolds. En estas expresiones, como fueron desarrolladas para flujo en conductos, la velocidad que se utiliza es la velocidad dentro del conducto, que es la que va en definitiva a determinar el número de Reynolds y las pérdidas por fricción dentro del conducto. Pero en este caso nosotros va a ser muy difícil que podamos determinar cuál es la velocidad dentro del lecho. Lo que nosotros vamos a conocer es el caudal fuera del lecho y eso nos va a permitir estimar esa velocidad. Entonces, si planteamos un balance de masa a la entrada del lecho, vamos a tener que el caudal antes de entrar al lecho está definido como la velocidad en el conducto afuera del lecho por la sección completa fuera del lecho por la densidad. Eso sería la masa, el caudal másico de ingreso al lecho. Una vez que ingresamos, la velocidad dentro del lecho multiplicado por la sección del lecho multiplicado por la porosidad me va a dar la sección de huecos disponible para fluir, que es la sección real de flujo disponible para fluir. Entonces, esa va a ser en definitiva la velocidad dentro del lecho. Entonces, la relación de las velocidades fuera del lecho y dentro del lecho está dada por la porosidad. Continuando, y ya habiendo desarrollado por un lado la expresión para el diámetro equivalente y por el otro una expresión para relacionar la velocidad dentro del lecho respecto de la velocidad fuera del lecho, que es una variable que nosotros podemos medir o conocer, podemos avanzar en relacionar la expresión del factor de fricción para conductos y el Reynolds en el caso particular del lecho relleno. Desarrollando matemáticamente y simplificando se llega a esta expresión, en donde el Reynolds queda expresado en función del Reynolds que nosotros conocíamos para flujo en conductos, queda expresado en términos de una velocidad conocida afuera del lecho, un dp, que como dijimos es el diámetro de una partícula esférica cuya área específica es equivalente a la de nuestra partícula con su geometría individual y relacionado con la porosidad. Este 2/3 que surge de los distintos reemplazos que se hicieron, por lo general se desprecia porque al ser una constante directamente el Reynolds se define en términos de las propiedades de las partículas, del lecho y del fluido y se elimina ese 2/3. Y la expresión que nosotros conocíamos para el factor de fricción queda expresada en estos términos también incorporando la porosidad, la velocidad afuera del lecho y el diámetro de la partícula esférica cuya área específica es equivalente a la de nuestra partícula. Entonces, para el régimen laminar, cuando el Reynolds es menor a 10 y las pérdidas por fricción son las prioritarias,
partiendo de la relación entre el factor de fricción y Reynolds que habíamos desarrollado para flujo en conductos, en este caso observar que estamos hablando de 64 sobre Reynolds, por lo tanto estamos hablando del factor de fricción de Darcy. Partiendo de esa funcionalidad para el régimen laminar, trabajamos matemáticamente y llegamos a una expresión que nos permite calcular el delta P a lo largo del lecho en función de las variables conocidas de porosidad, diámetro de la partícula esférica y velocidad fuera del lecho. Esta expresión matemática, rigurosamente, llegamos a este factor de 72. Lo que se observa es que empíricamente esta expresión brindaba datos o estimaba pérdidas menores a las observadas empíricamente. Entonces, este factor de 72 se reemplaza por un factor numérico de 150. ¿Cuál es la explicación de esto? Bueno, la explicación principal es que nosotros desarrollamos todas estas expresiones tomando de referencia el flujo en un conducto recto cuya longitud era L. Lo que se observa en los lechos rellenos es que el camino tan intrincado genera un recorrido de una longitud mayor que la que sería de un conducto recto. Por lo tanto, esa corrección se hace a través de este factor y la expresión de Blake-Coseni finalmente permite estimar las pérdidas de carga en un lecho relleno en régimen laminar, incorpora este factor de 150. Con esta expresión, siempre que el Reynolds sea menor a 10, podemos estimar las pérdidas. En el caso del régimen turbulento, lo que se observa experimentalmente es que el factor de fricción se torna constante y es igual a 14 sextos. Si recuerdan lo que habíamos visto en flujo en conducto, que para régimen turbulento también el factor de fricción se volvía constante respecto al Reynolds y solo pasaba a depender de la rugosidad relativa. Como acá la rugosidad relativa no la estamos teniendo en cuenta, directamente es una línea recta constante y finalmente, también agrupando y ordenando matemáticamente, se llega a esta expresión que es la ecuación de Burke-Plummer para Reynolds mayores a 1000 en régimen turbulento, que también permite estimar las pérdidas de carga en función del largo del lecho a través de variables conocidas, que son la velocidad afuera del lecho, las propiedades del fluido, la porosidad del lecho y, nuevamente, dP, que como habíamos dicho, dP está definida como el diámetro de una partícula esférica cuya área específica es equivalente a la de nuestra partícula. Finalmente, lo que nos queda por resolver es, bueno, cómo estimar en el régimen intermedio. Ya lo resolvimos para régimen laminar y lo resolvimos para régimen turbulento. Para esto tenemos la ecuación de Ergun, que es una suma de las expresiones para régimen laminar y para régimen turbulento. Para Reynolds bajos en régimen laminar, este es el término que se vuelve prioritario, este se vuelve despreciable y obtenemos la misma expresión que teníamos para régimen laminar. Para Reynolds altos, este término se vuelve despreciable y obtenemos la expresión con el 1,75 que habíamos obtenido para régimen turbulento. Acá tenemos representado gráficamente para los distintos regímenes el factor de fricción modificado para el flujo en los conductos o pseudoconductos dentro del lecho relleno en función del Reynolds, que si se fijan tiene un comportamiento exactamente igual al gráfico que teníamos de Moody. Una zona lineal para el régimen laminar, una zona de transición y una zona de factor de fricción constante para Reynolds altos en régimen turbulento. Como habíamos dicho, acá no aparecen las paramétricas que tenemos en el gráfico de Moody para las distintas rugosidades relativas. Pero el comportamiento es exactamente igual, que es lo esperable porque es lo que se tomó como referencia para desarrollar las expresiones en el lecho relleno. Y eso es todo lo que teníamos para desarrollar en este video. Muchas gracias.